Después de la creación de las primeras medidas explícitas en las que hemos utilizado filtros, solo me queda una clase más para dar por acabada esta serie de clases dedicada al uso de Power Query, Power Pivot, modelos de datos y DAX. Mi intención con esta serie era la de mostrar un ejemplo práctico del uso de estas herramientas y creo que con todo lo que hemos visto ya lo he conseguido. Por supuesto, quedan muchos detalles y contenido para explicar, pero eso ya es tema para un curso completo o para el curso de Excel cuando lleguemos a estos temas, o si no queréis esperar, tenéis el curso completo sobre estas herramientas en Udemy, en el que en casi 30 horas sí que las desarrollo ampliamente y con todo detalle. En cuanto a esta última clase, la voy a dedicar a mostraros más ejemplos de medidas condicionadas, medidas con filtros. Creo que es una de las posibilidades más potentes que nos ofrecen los modelos de datos, en mi opinión, la más potente de todas, y por eso os voy a mostrar más ejemplos en ese sentido. Así que ese es el plan para esta clase. Vamos a empezar. Partimos del ejemplo finalizado de la clase anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. Una vez lo tengáis, lo abrís y os cuento. En esta clase nos vamos a dedicar a crear todos estos cálculos que veis aquí, con los que vamos a ver más ejemplos de filtros. Son resultados relacionados con el porcentaje de curso completado por los alumnos. En los archivos de datos que hemos estado utilizando durante todos estos ejemplos, hay alguna columna que nos puede ayudar a conseguir información en ese sentido, y las vamos a utilizar para conseguir esto. El problema es que en su momento no metimos esas columnas en el modelo, por lo que tendremos que hacerlo ahora. Como el modelo se nutría de una consulta de Power Query, lo que haremos será entrar a la consulta, añadir las columnas que necesitamos ahora y después ya pasaremos a la creación de las medidas. Por lo tanto, el primer paso que vamos a realizar es el de acceder en Power Query a la consulta que carga los datos en el modelo, que lo podemos hacer desde la ficha datos en el botón obtener datos. Pulsamos aquí en iniciar editor de Power Query. Y una vez en él, solo tenemos que seleccionar la consulta datos todos los cursos y buscar el paso en el que se quitaban las columnas que no íbamos a usar. Lo tenemos que modificar. Es este. Pulsamos en su llave dentada y ahora vamos a dejar también la columna en la que marca la fecha en la que se inicia el curso, que es esta. Y también vamos a dejar en la que nos marca el progreso, que sería esta. Así, aceptamos y a continuación me voy a situar en el último paso, que es en el que cambiábamos los nombres de las columnas, para cambiárselos también a estas dos que acabamos de añadir. A esta le voy a llamar fecha inicio y a esta otra le voy a llamar progreso. Así. Por comentar un poco lo que tenemos en esas dos columnas, en la fecha de inicio aparece la fecha en la que el alumno empezó el curso. Y fijaros que hay algunas inscripciones que no tienen fecha de inicio, tienen el valor nulo. Eso es porque se inscribieron pero no han iniciado el curso. Este es un detalle muy importante para lo que vamos a hacer después. Y en la de progreso tenemos el porcentaje que han completado en forma de número entero, no hay valores decimales. Esta columna tiene bien detectado el tipo. Si nos ponemos aquí, veis, me dice que es número entero. Sin embargo, la de la fecha, si os fijáis, tiene también las horas. Ese dato no me interesa, así que lo vamos a quitar. Aunque después me parece que en el modelo lo vamos a volver a tener otra vez. Pero bueno, ya lo veremos. De momento, ahora aquí indicamos que queremos solo la fecha. Y así ya hemos modificado la consulta. Así que cerramos y cargamos el resultado. Se realiza el proceso y cuando acabe, en el panel de los campos disponibles ya estaremos viendo esas dos columnas que se han añadido. Si entramos al modelo, podremos comprobar si las columnas han cogido el tipo de datos y formato correcto, que en el caso de la fecha de inicio, tal y como os había dicho, veis, también ha llegado la hora. Estas que estamos viendo vacías son las que estaban a nulo, que aquí han llegado como vacías, pero en lo que quiero que os fijéis ahora es en eso, en que han llegado también las horas.
no pasa nada, aunque hayan llegado a 0, esa parte no me interesa. Le voy a decir que el formato es solo la fecha y así ya tenemos el modelo preparado para empezar a crear la tabla dinámica y después las medidas nuevas. Por lo tanto, me salgo de aquí y os cuento. Si nos fijamos en el ejemplo acabado, en esta primera tabla, aquí los resultados se van a mostrar organizados por cursos. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una tabla en la que los datos se van a organizar por filas mediante el nombre de los cursos. Así, cambio el rótulo de esta columna y ahora vamos a empezar a crear los resultados. El primero de todos es uno que ya tenemos creado. Es el total de las inscripciones. Así que lo único que tenemos que hacer es venir aquí al listado de campos y medidas, porque ya tenemos algunas creadas, y lo metemos a la tabla dinámica, que simplemente haciendo un clic aquí, ¿veis? Ya lo tenemos. Fijaros qué maravilla es esto de las medidas explícitas. Simplemente lo metemos y ya tenemos el resultado. Al tenerlo creado, lo podemos utilizar perfectamente. Vamos con la siguiente. Para esta sí que tenemos que crear una nueva medida, porque queremos obtener el número de inscripciones que no han empezado todavía el curso. Para eso podemos utilizar una de las columnas que hemos añadido en el modelo, la de la fecha de inicio, que, si os acordáis, en los casos en los que no se había empezado, tenía el valor nulo en Power Query y el valor vacío en el modelo de datos. Vamos a ver cómo nos aprovechamos de eso. Por lo tanto, vuelvo a este documento y empiezo a crear una nueva medida, a la que voy a llamar nunca empezado. Así. Y en la zona de la fórmula empezamos a escribir lo siguiente. Así. Hasta aquí es exactamente igual que las medidas que creamos en la clase anterior, porque queremos contar inscripciones y para eso usamos de nuevo la medida que ya las cuenta. Lo que sí que tiene que ser diferente es el criterio que tenemos que utilizar para contar las inscripciones que todavía no han empezado el curso. Yo he pensado en lo siguiente. Lo escribimos y lo comento. Bien, la idea es la siguiente. Hace un rato os he comentado que las inscripciones que no habían empezado todavía el curso tenían el valor nulo, pero eso era al cargar los datos en Power Query. Cuando estos han pasado al modelo, hemos visto que los datos nulos se han convertido en vacíos. Las inscripciones que no tienen fecha de inicio, en esa columna tienen el dato vacío, está en blanco. Bueno, pues eso es lo que uso para contar las inscripciones que nunca han empezado el curso. Le indico que en el cálculo debe utilizar solo las filas que el campo fecha inicio lo tengan igual a vacío. Blank es una función que simplemente devuelve vacío, devuelve en blanco. Y aquí la usamos para decirle que se deben usar las filas que en esta columna están en blanco. Están vacías. Y con esto logramos el resultado que necesito. Si le cambiamos el formato a número entero con el separador de miles, al aceptar, ahí tenemos las inscripciones que todavía no han iniciado el curso al que se habían apuntado. Así que ya tenemos el resultado que buscábamos. Bien, vamos con el siguiente. En él quiero las inscripciones que sí que han iniciado el curso, que una vez que ya hemos realizado esta medida es simplemente controlar lo contrario. Así que empezamos a crear otra medida a la que vamos a llamar empezado y escribimos la siguiente fórmula. Bien, en este caso usamos en lugar del igual el diferente para que se usen las filas de datos que sí que tienen fecha de inicio. Si le digo que quiero utilizar las que son diferente a vacío, vamos a utilizar todas las que tienen fecha de inicio. Por lo tanto, así conseguimos saber el número de inscripciones que sí que han empezado el curso. Si a esto le añadimos el mismo formato que estamos aplicando todo el rato, al aceptar,
Ahí tenemos el número total de inscripciones que sí que han empezado el curso. Si seleccionamos ambos resultados, el de que no han empezado y el de que han empezado, veis, nos da el total de inscripciones. Por lo tanto, el resultado es correcto. Ya veis que con fórmulas relativamente sencillas podemos conseguir resultados muy interesantes que además, acordaros, podemos colocar como nosotros queramos. Acordaros que si modificamos aquí el orden, los podemos colocar donde queramos. Algo que en las tablas dinámicas clásicas es, en muchos casos, imposible de conseguir. Bien, vamos con el siguiente resultado. Ahora vamos a obtener unos porcentajes. Quiero que de cada curso me diga el porcentaje de inscripciones que no han empezado y el porcentaje de las que sí que lo han empezado. Es decir, quiero convertir estos dos resultados en porcentajes. Así que vuelvo al documento en el que estoy trabajando y empiezo a crear otra medida a la que vamos a llamar porcentaje nunca empezado. Así. Y en la fórmula escribo lo siguiente y lo comento. Bien, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues tal y como os he comentado ya muchas veces en el curso de Excel, un porcentaje se obtiene de dividir el número que queremos convertir en porcentaje entre el total que representa al 100%. En este caso, tendríamos que dividir el número de inscripciones que no han empezado el curso entre el total de inscripciones. Bueno, pues como esos resultados ya los tenemos calculados con medidas, lo que hacemos es dividir la medida que obtiene el número de inscripciones sin empezar entre la medida que obtiene el total de inscripciones. Y así ya tendríamos el resultado. Este es otro ejemplo de reutilización de medidas. Por esto es muy interesante crear medidas para todos los cálculos que veamos que necesitamos, porque una vez las tenemos creadas, las podemos reutilizar para obtener otros resultados y eso simplifica mucho las fórmulas y el trabajo. Por lo tanto, acostumbraros también a esto, a no repetir continuamente los mismos cálculos. Si algo ya está calculado, se puede utilizar esa medida que lo calcula. Bien, ahora tendríamos que aplicar el formato, que en este caso es un numérico, pero con formato de porcentaje, al que le voy a dejar los dos dígitos decimales, acepto, y ahí tenemos los porcentajes de no empezados en cada curso. Cada curso tiene calculado el número de inscripciones que no lo han empezado y aquí tendríamos el del total de los cursos. Un 38,47 de las inscripciones no han empezado el curso. Aquí el porcentaje se está calculando por filas. Bien, así ya lo tenemos. Como ahora vamos a calcular el porcentaje de los que sí que lo han empezado, veremos si entre los dos suman el 100% para darlos por buenos. Por lo tanto, empiezo a crear otra medida en la que vamos a obtener el porcentaje de las inscripciones que sí que han empezado. A esta le voy a llamar porcentaje empezado. Y en la fórmula escribo lo siguiente. Bien, aquí es la misma idea, pero ahora dividimos el número de inscripciones que sí que habían empezado el curso entre el total. La misma fórmula, pero con diferentes datos. Aquí ahora tenemos que utilizar el número de inscripciones que sí que han empezado los cursos. Con esto, si cambiamos el formato numérico de nuevo, lo ponemos en porcentaje y aceptamos, ahí tenemos ya el porcentaje de los que sí que han empezado los cursos. Y si seleccionamos, por ejemplo, estos dos resultados, como suma 100%, ya sabemos que son correctos. En todos los casos, sumarían el 100%. Bueno, ya veis la variedad de resultados que estamos obteniendo y cómo conviven en una misma tabla dinámica sin ningún problema. Esto en una tabla dinámica sin medidas explícitas, imposible de conseguir con la misma distribución. Y ahora, en cuanto hagamos los siguientes cálculos, también imposible de conseguir por los resultados que vamos a obtener. Vamos a verlo. Vamos con el siguiente cálculo, que en este caso está relacionado con el progreso del curso. En realidad,
todos los que quedan están relacionados con eso. Porque ahora lo que quiero es obtener porcentajes relacionados con el progreso en el curso, teniendo en cuenta solo las inscripciones que sí que han empezado el curso. Me explico. Por ejemplo, para empezar, quiero obtener el porcentaje de las inscripciones que han empezado el curso que están por debajo del 20% de curso completado. Sería este resultado. Vamos con ello. Empezamos a crear una medida nueva a la que vamos a llamar menos del 20%, así. Y en la fórmula escribo lo siguiente. Bien, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues otra vez una gran reutilización de medidas ya creadas para conseguir el resultado que busco. Como necesito calcular un porcentaje dentro de las inscripciones que sí que han empezado el curso, lo que primero hago es obtener con Calculate las inscripciones que han empezado el curso, pero las que están por debajo del 20% de curso completado. Le digo que obtenga el número de inscripciones que han empezado el curso, pero que tienen un progreso por debajo del 20%. Y esto que me devuelve el Calculate lo divido entre el total de inscripciones que han empezado el curso y así obtengo ese porcentaje que busco. Fijaros qué gran uso de las medidas que ya tenemos creadas. Aquí uso la medida de las inscripciones que han empezado el curso para realizar otro filtro sobre esos resultados que nos deje solo las que han completado menos del 20%. Y después de nuevo la vuelvo a usar para dividir esas inscripciones empezadas menores del 20% entre el total de inscripciones. Esto es impresionante. Y, por supuesto, en una tabla dinámica normal no podemos ni soñar con hacer esto. Por lo tanto, lo que os digo, impresionante. Ahora le vamos a aplicar el formato de porcentaje, aceptamos y aquí tenemos el resultado. Por ejemplo, en el caso de Outlook, un 62,74% de las inscripciones que han empezado el curso estarían por debajo del 20% de curso completado. Este tipo de resultados es increíble que los podamos conseguir en una tabla dinámica y se pueden crear cosas muchísimo más potentes todavía. Con este porcentaje nos va a pasar como con estos, hasta que no tengamos todos los que vamos a calcular, no veremos si nos da el 100%. Pero ya os digo yo que ahora mismo sí que es correcto. Bien, vamos con el siguiente porcentaje. Ahora quiero más o menos lo mismo, pero mostrándome el porcentaje de los que han completado entre un 20% y un 50%. Empezamos a crear otra medida a la que vamos a llamar entre 20% y 50%, así. Y ahora en la fórmula escribimos lo siguiente. Bien, esta fórmula parece más compleja, pero solo lo es un poco. Y lo es porque, en este caso, necesitamos utilizar dos filtros en el Calculate. La fórmula empieza igual. Le indicamos que vamos a obtener las inscripciones que han empezado el curso. Pero en esta ocasión queremos que solo tenga en cuenta las que tienen un progreso mayor o igual al 20% y menor o igual al 50%. Como en este caso tenemos que controlar un rango, tenemos que simularlo con dos criterios. Y eso lo hacemos con el segundo y tercer argumento del Calculate. Hasta ahora solo habíamos utilizado un argumento de filtro en el Calculate, pero ya veis que si necesitamos indicar más, lo podemos hacer. En este caso, 2. Así conseguimos que se usen para contar solo las filas que tienen un progreso entre el 20 y el 50%. Que después de obtenerse son divididas entre el total de inscripciones que han empezado el curso, con lo que obtenemos el porcentaje que buscamos. Le cambiamos el formato, aceptamos y ahí lo tenemos. Perfecto. Bien, ahora vamos con el siguiente porcentaje, que es bastante similar al que acabamos de obtener. Se trata del porcentaje de los que están por encima del 50%, pero todavía no lo han completado. Así que empezamos a crear otra medida más, a la que vamos a llamar más del 50%
pero sin completar. Y en la fórmula escribimos lo siguiente. Aquí tenemos prácticamente lo mismo, pero cambiando las condiciones. Ahora, las inscripciones que se contarán serán las que tienen un progreso superior al 50%, pero menor que el 100%. Si ahora a esto le cambiamos el formato y aceptamos, aquí tendríamos ya ese penúltimo porcentaje que vamos a calcular. Ahora, por fin, ya solo nos queda por obtener el último con el que podremos confirmar que todos los porcentajes suman el 100%, lo que significará que son correctos. Así que vamos con el porcentaje de las inscripciones que han completado el curso. Vamos a crear una medida en la que se contarán y se obtendrá el porcentaje de los que lo han completado al 100%. Empezamos a crear una nueva medida. Le llamamos 100% completado y escribimos la siguiente fórmula. Esta ya es muy sencilla, simplemente indicamos que queremos tener en cuenta las inscripciones que tienen el 100% completado y después las dividimos entre el total de inscripciones que han empezado el curso. A esto, si le cambiamos el formato y aceptamos, ahí tenemos el último porcentaje que queríamos obtener y si seleccionamos estos 4 porcentajes, ahí tenemos el 100% de total. Por lo tanto, todos los porcentajes que hemos obtenido son correctos. Todas las medidas están funcionando perfectamente. Fijaros todo lo que hemos realizado aquí y cómo está conviviendo perfectamente en la misma tabla dinámica. Esto es impresionante. Y ojo, que estos son medidas, cálculos que ya podemos utilizar donde queramos. Por ejemplo, vamos a imaginar que quiero resultados como estos, pero por años. Bueno, pues empiezo a crear otra tabla dinámica. Inserto el año en la zona de filas y ahora empezamos con las medidas. Primero quiero el total de inscripciones. Bueno, pues me vengo aquí, activo la medida y ya está. Ahora voy a meter las inscripciones que no han empezado. Bueno, pues vengo aquí, la activo y listo. Ahora las que sí que han empezado. Activo, perfecto. Ahora los porcentajes. Activo y activo. Fijaros qué maravilla, esto es impresionante y es una revolución que llegó hace muchos años y que muy poca gente sabe de su existencia. A mi curso de Udemy, por ejemplo, el que está dedicado a estos temas, ya se han apuntado más de 5.000 personas. Pero resulta, para que os hagáis una idea, al de tablas dinámicas clásicas hay casi 16.000. Hay un porcentaje de personas que no saben que con las tablas dinámicas se pueden conseguir este tipo de resultados. Por supuesto, si las usamos junto con modelos de datos. Así que esto que os he mostrado en este ejemplo es un tema muy poco conocido y es una auténtica revolución en el uso de las tablas dinámicas. Si las usáis mucho, os recomiendo al 100% que hagáis ese curso. Bueno, pues así ya está. Ya hemos acabado con esta serie de vídeos dedicada al trabajo con Power Query, Power Pivot, modelos de datos y DAX. Ya os he dicho que queda mucho por explicar, pero la idea era crear un ejemplo de uso, no desarrollar un curso completo. Así que, por esta serie ya vale. Guardamos los cambios y muchas gracias por ser miembro del canal. Y si no lo eres, recuerda que por una suscripción muy barata que puedes renovar y cancelar en cualquier momento, puedes acceder a este tipo de material con antelación y a los cursos exclusivos que estoy desarrollando. Muchas gracias.